We wanted to survive the coming up apocalypse. So wait, they're in a like a red box or in a blue bucket like you two? In a red box. Did they call them their wives? He goes, yeah, he called them their wives and they kissed them. Anybody that left was killed. Cuando una madre preocupada se puso en contacto con la policía de Utah e informó que su exmarido no le iba a dar a sus hijas, a pesar de que ella tenía la custodia de ellas, pensaron que se trataría de una disputa doméstica de rutina, pero no sabían que estaban entrando en un mundo retorcido de mentiras, violencia inimaginable y cultos apocalípticos que conducirían a uno de los casos más inquietantes que jamás habían encontrado. En septiembre de 2017, Mika Koltar se acercó a Clark Christensen, el jefe de policía de Spring City, Utah, y le pidió que hiciera un control de bienestar en la casa de sus suegros. Explicó que estaba separada de su esposo John Koltar y que él y sus 4 hijos vivían actualmente con los padres de John, Kate y Catherine. Mika había intentado llamar a John para ver a los niños, pero los teléfonos de los padres y el teléfono de la casa habían sido desconectados. El jefe Kristen se fue a la casa para ver si todo estaba bien, y por lo que pudo ver, parecía que la familia acababa de irse de vacaciones sin decirle nada. Mika insistió en que algo andaba mal. Las siguientes imágenes nunca antes vistas han sido analizadas por un equipo calificado que incluye un abogado con licencia, un psicólogo clínico con licencia, un ex consejero profesional con licencia y un consejero profesional con licencia, con la esperanza de obtener algunos antecedentes sobre John, el aparente cerebro detrás de todo. Lo que los detectives decidieron hacer fue hablar con Mika y su madre. Tal y como pudimos escuchar en el material audiovisual original, la extraña obsesión de John hizo que Mika, junto con uno de los hermanos de John, Heather, lograra conseguir una llave extra de la casa de sus suegros para el jefe Christensen. Y efectivamente, gracias a esto el jefe entró en la casa junto con Mika e inmediatamente supieron lo que sucedía. Era más que una simple familia tomando unas vacaciones espontáneas. Algo realmente terrible estaba sucediendo, pues la casa había sido completamente saqueada. Todos los muebles, desde colchones hasta sofás, habían sido tomados, incluso faltaban fotos en las paredes. Curiosamente, los aparatos electrónicos, incluidos los televisores y las computadoras, habían quedado desechadas en la casa. El jefe Christensen habló con la hermana de John, Heather, para determinar si tenía alguna idea de lo que podría haberle pasado a John, Kate, Catherine y los niños. Sin embargo, ella no solo estaba tan sorprendida como ellos, sino que tenía algo aún más impactante: información. Resulta que los abuelos habían prohibido a todos sus otros hijos y nietos visitarlos después de que John se había mudado nuevamente. El jefe Christensen comenzó a preguntar por el vecindario para ver si alguien sabía algo, pero lo único que descubrió fue que la familia había sido vista empacando todo en un U-Haul el día anterior, y el propio Kate había dicho que se mudarían a Cedar City porque algo malo estaba sucediendo. La madre de Mika explicó con más detalle cuán tumultuosa había sido la vida de Mika después de que conoció a John. Lo que acabamos de escuchar es sin duda preocupante, pero no particularmente sorprendente. Solo es una muestra de la naturaleza explotadora de las personas con trastorno de personalidad antisocial, que a menudo les lleva a tratar a los demás, especialmente a sus parejas románticas, como a su propiedad, en lugar de como un ser humano con derechos individuales y autonomía. También tiene sentido que intente obstaculizar cualquier logro como una licencia de conducir o educación, ya que estos les proporcionarían independencia de él. Mika estaba aterrorizada de que sus hijos pudieran estar en algún tipo de peligro, por lo que el jefe Christensen le aconsejó que buscara un abogado y se divorciara, ya que actualmente ella y John todavía estaban casados y él tenía todo el derecho de ir a algún lugar con sus hijos. Después de un proceso tumultuoso, a Mika finalmente se le concedió el divorcio y se le dio la custodia completa de los niños el 27 de noviembre, más de un mes después de que John había desaparecido con ellos. Ahora ha llegado el momento de la parte difícil: encontrar a John y quitarle a los niños. En el tiempo que le tomó a Mika divorciarse, algunos vecinos habían visto a John regresando a la casa de sus padres para recoger cosas antes de desaparecer nuevamente. Finalmente, el jefe Christensen comenzó a sentarse fuera de la casa a esperar su oportunidad de hablar con John. Alrededor de la medianoche del 1 de diciembre, John finalmente apareció en la casa de sus padres nuevamente. Sin embargo, esta vez no estaba solo con él, sino también con Samuel Schaffer, un amigo cercano. Cuando el jefe Christensen se acercó a los dos hombres y les preguntó por qué estaban allí, estos le dijeron que estaban recogiendo el certificado de defunción de Mika. Pero obviamente, el jefe Christensen sabía que eso era imposible, lo que evidenció que los dos hombres estaban tratando de ocultar algo. Déjame advertirte que el alcance de los horrores que estaban encubriendo ni siquiera podía imaginarse en este punto. Cuando John se negó a decirle dónde estaban los niños para poder entregárselos a Mika, el jefe Christensen hizo arrestar a John. Por sorpresa para nadie, John declinó hablar con los detectives, pidió un abogado y finalmente se negó a cooperar.
Afortunadamente, la policía pudo localizar los autos de Kate y Catherine en la calle en un complejo cercano a donde John y Sam habían estado viviendo no solo con los padres de John y sus 4 hijos, sino que también con las 2 hijas de Sam. El complejo fue allanado el 3 de diciembre y las autoridades estaban disgustadas por las condiciones de vida que encontraron allí. Los contenedores de almacenamiento que hacían arriba del complejo estaban plagados de basura, cajas de basura y contenedores alineados en el piso, y se había acumulado tierra en todas las superficies entre la basura y el refugio. En el complejo había signos de que los niños estuvieron ahí, como por ejemplo la ropa, juguetes y dibujos que se podían encontrar por todos los contenedores de almacenamiento. Sin embargo, no había señales de ninguno de los 6 niños. Después de una búsqueda dedicada, la policía pudo encontrar a los 2 hijos de John junto a sus abuelos Kate y Catherine. Curiosamente, el cabello de los 2 jóvenes estaba tan lleno de savia de árbol que tuvieron que raparles la cabeza. Las autoridades encontraron a los 2 chicos, sin embargo el destino de las 4 niñas aún se desconocía. Kate y Catherine fueron interrogados sobre la ubicación de las niñas, pero insistieron en que Sam la había escondido y no tenían idea de dónde estaba él o cualquier otra persona. Aunque no habían podido encontrar a todos los niños, la policía encontró algo más que les dio una idea de toda esta extraña situación. Los papeles dentro de la carpeta contenían las reglas y creencias de un culto fundamentalista llamado los Caballeros de la Espada de Cristal. El culto no solo tomó creencias de la religión mormona, sino que también creía simultáneamente en dioses nórdicos y dioses romanos, mientras que el culto tomó creencias de varias religiones. Es importante recordar que no estaban asociados formalmente con o aceptados por cualquiera de estas religiones. Con una lectura adicional de la carpeta, las autoridades descubrieron que John y Sam no solo eran parte de este culto, sino que en realidad lo habían iniciado. De acuerdo con la carpeta, Sam era un buscador para el culto. John era líder del grupo y, de acuerdo con las reglas de los cultos, debía ser adorado como un dios. Aparentemente John había previsto un final inminente, aunque los detalles de lo que eso significa no se revelarían hasta que descubrieran la verdad. La participación de John y Sam en actividades de culto fueron muy preocupantes para las autoridades, y se emitió una alerta Amber para las 4 niñas desaparecidas. Mientras un equipo permanecía en el suelo tratando desesperadamente de encontrarlas, otro grupo de detectives decidió hablar con Micah y su madre y también con los padres de John. A través de estas entrevistas, los investigadores pronto descubrieron que toda esta charla sobre el apocalipsis venidero era una tapadera escalofriante por algo mucho más horrible de lo que podían haber imaginado. Es difícil imaginar que los padres de John o cualquier otra persona estuvieran dispuestos a dejarlo mudarse y continuar tratando a sus hijos de esta manera, pero como los detectives estaban a punto de descubrir, Kate y Catherine tenían su propia historia interesante. Aunque Kate estaba seguro de que no ha hecho nada malo, todavía está nervioso de que él y su esposa puedan estar metiéndose en problemas. Parte de su ansiedad podría deberse al diseño de la habitación. Kate está literalmente acorralado en un rincón con el acceso a la puerta bloqueado, lo que puede hacerlo sentir atrapado, ansioso o a la defensiva. La técnica de lectura, un método de interrogatorio popular en los Estados Unidos, recomienda que los investigadores no se sienten entre el sujeto y la puerta, para así evitar reclamos de encarcelamiento falsos. De lo contrario, las condiciones de la habitación parecen ser consistentes con una típica sala de interrogatorios. El detective puede observar todos sus movimientos, tal como su esposo Catherine insiste en que no han hecho nada malo. Sin embargo, un mayor interrogatorio demostrará que esto podría no ser toda la verdad. Los detectives de derechos trabajan con ellos para obtener una cronología de la huida de la familia al complejo. Mientras el interrogatorio a la pareja de ancianos se lleva a cabo, los oficiales continúan buscando a los niños desaparecidos, pero sus esfuerzos llegaron a un callejón sin salida. Además, John continúa negándose a cooperar con las autoridades, dejando a los oficiales sin otra opción que confiar únicamente en los esfuerzos de la alerta Amber. Además, confían en cualquier información obtenida de las entrevistas de Catherine y Kate, con la esperanza de que puedan ofrecer una pista sobre el paradero de Sam y las niñas desaparecidas. Pero no todo son malas noticias, pues los detectives obtuvieron una visión mucho más profunda de John como persona. En primer lugar, parece probable que John describió a Micah de una manera muy negativa a sus padres para obtener la ayuda de su parte. Quería que lo vieran como la víctima de la situación para que pudieran simpatizar con él, pero demostrando que la falta de cordura es hereditaria, Kate está a punto de admitir que John lo rescató de supuestos apocalipsis porque los amaba. Kate admite fácilmente que John lo convenció para apoyar financieramente la secta, lo que es indicativo de las tendencias manipuladoras y parasitarias de John. También es posible que esté usando estas supuestas revelaciones y profecías como una forma de convencer a sus padres de que lo apoyen financieramente mientras huyen de la ley con él y los niños. Esto también explicaría por qué quería tanto a Micah fuera de escena, pues probablemente sabía que sus días de manipularla y controlarla habían terminado hace mucho, por lo que necesitaba obtener apoyo financiero y correr con los niños lo más rápido posible. John está lo suficientemente familiarizado con la Biblia que probablemente le resultó fácil manipular sus palabras para que suenen lo suficientemente bíblicas como para engañar a sus padres.
ya que Catherine está comenzando a darse cuenta de que todo lo que su hijo le ha dicho parece ser solo una artimaña para obtener el dinero de ella y de su esposo, pero esa no es la única razón por la que quería ir al complejo, y esa verdadera razón es más inquietante de lo que cualquiera puede imaginar. El 4 de diciembre, justo un día después de la redada del complejo y de que se emitiera la alerta Amber por las niñas desaparecidas, los oficiales recibieron un aviso fundamental. Una persona que llamó preocupada informó sobre un hombre sospechoso en el área de Lund. Los oficiales de la escena se sorprenden al reconocer a la persona, como Sam Schaffer. Sin ninguna de las niñas a la vista y Sam caminando en la misma vecindad que el remolque donde se encontraron los padres de John, los oficiales lo arrestaron inmediatamente. Mientras uno de los oficiales lo lleva a la penitenciaria para interrogarlo, Sam pronuncia unas palabras que retuercen el estómago del oficial. Después de esquivar cualquier pregunta sobre las niñas desaparecidas, Sam de repente preguntó si los oficiales las habían encontrado, añadiendo que las dejó calientes en un barril. El oficial de turno informó rápidamente a sus colegas a través de la radio de la policía, pero esto fue solo el comienzo de un giro inquietante en la historia. Mientras los oficiales se apresuran a rescatar a las niñas, la actitud indiferente de Sam sobre toda esta situación continúa desconcertando al oficial. Cuando el oficial y su equipo llegan al depósito de chatarra, lo que presencian envía una ola de pavor sobre ellos. En un lugar desgarrador, los oficiales encuentran a 2 niñas de 7 y 4 niñas congeladas al aire libre con un arma cargada junto a ellas. Mientras una de las niñas habla con los oficiales, la otra tiene demasiado frío y demasiado miedo. Mientras los oficiales continuaron convenciendo a las niñas de confiar en ellos, todas las unidades se apresuraron al lugar, incluidas las que habían recogido a Sam. Desafortunadamente, las 2 hijas de John aún continúan desaparecidas. Es por ello que la policía desplegó camiones, camionetas y helicópteros para comenzar a explorar el lugar. Los oficiales en el terreno continúan interrogando a Sam sobre la ubicación de las 2 desaparecidas, pero lo que revela a continuación es nada menos que horrible. Al contrario de lo que los oficiales habían asumido, la niña de 4 años en los barriles era la hija menor de John, lo que quería decir que las otras 2 niñas desaparecidas eran la hija mayor de John y la menor de Sam. Mientras Sam continúa divagando y se niega a revelar la ubicación exacta de las otras 2 niñas, los oficiales continúan convenciendo a la niña para que salga del barril. Luego de esto, y con las niñas a salvo en el camión de la policía, los paramédicos en el camino, las autoridades se reagrupan para discutir el siguiente plan de acción. Y mientras esto sucede, un oficial continúa dando vueltas entre Sam y la niña sentada en su camioneta. La situación actual se resume en Sam buscando un abogado y negándose a dar información útil. Debido a esto, el oficial se apresura a regresar para ver cómo están las chicas. Esta vez una de ellas le dice algo retorcido que pone patas arriba toda la misión de búsqueda. Las pequeñas inmediatamente dijeron que las otras 2 estaban en una caja roja escondidas o encerradas. Con esta información contradictoria en juego y dada la reputación de Sam, hay muchas razones para creer en las chiquillas. Suponiendo que la caja roja pueda no estar tan lejos, las autoridades salieron a pie a buscarla. En este momento, 2 helicópteros, una ambulancia y 20 agentes del orden están buscando desesperadamente a las niñas, y el único hombre que sabe exactamente dónde están no está dispuesto a hablar incluso si sus vidas están en juego. Sin embargo, su declaración por sí sola no es suficiente para invocar su derecho al silencio y por lo tanto, las autoridades pueden continuar interrogándolo. Algunos de los oficiales no pueden ocultar su furia y frustración. Por primera vez desde que los oficiales encontraron a Sam esa noche, parecen haber encontrado una manera de hacerlo hablar. Dado el horrendo estado en el que habían rescatado a las otras 2 niñas, esto se ha convertido en una carrera contra el tiempo para encontrar a las pequeñas restantes. Después de lo que pareció una eternidad, Sam reveló el paradero del remolque donde habían dejado a las otras 2 niñas. Finalmente, los oficiales descubrieron a las pequeñas en un remolque abandonado. El lugar parecía haber sido utilizado para almacenamiento. Tanto las niñas de John de 8 años como las de Sam de 5 años estaban congeladas, hambrientas y gravemente deshidratadas. Las niñas habían estado expuestas a horas de temperaturas bajo cero y hambre. Cuando los oficiales les preguntaron su nombre a una de las pequeñas para comprobar su grado de conciencia, esta respondió que su nombre era Elizabeth Richardson. ¿Por qué un niño tan pequeño mentiría sobre su nombre? La respuesta se volverá sorprendentemente evidente a medida que se desarrolle el caso. Una vez que los paramédicos evaluaron a las niñas, las llevaron inmediatamente al hospital para recibir tratamiento por hipotermia. Una de las hijas de Sam incluso tuvo que ser transportada a un hospital de niños a través del Life Flight debido a su condición crítica. Finalmente llegó el momento de interrogar a Sam Schaffer y llegar al fondo de este increíble caso. Por más impactante que fuera todo lo que ya sucedió, el verdadero horror de lo que ocurrió en ese complejo aún no se ha revelado. Lo que al principio podría parecer una inquietante disputa entre padres sobre la custodia, pronto se revelaría como uno de los peores casos que Utah haya descubierto. Los investigadores se horrorizaron al descubrir que el culto que John inició era en realidad mucho más repugnante de lo que nadie había podido imaginar.
Tal y como pudimos escuchar en su declaración, Sam pasa por alto la ironía de cómo John le quitó los niños a Micah para evitar que ella se los quitara. Es probable que Sam justificó esta decisión en su mente porque vio a John como líder de su religión, por lo que su autoridad superó la coherencia de sus palabras. Los detectives intentan descubrir más sobre los Caballeros de la Hoja de Cristal, una orden que según su carpeta simboliza un cuerpo de hombres piadosos. Kate parece no tener problema en admitir que su trabajo en la secta era ser uno de los sirvientes de John. Es imposible que a Kate le resulte fácil creer que John es un profeta que recibe revelaciones sobre el apocalipsis en lugar de aceptar la alternativa de que simplemente está usando a sus padres por dinero. Mientras, Catherine admite que tuvieron que salir de la red para protegerse del apocalipsis. John en realidad continuó usando internet en el complejo. Este es el primer indicio del detective de que podría haber una razón más profunda y oscura por la que John llevó a todos al medio del desierto. Mientras que todo lo aprendido sobre el culto hasta ahora había sido impactante y espantoso, nada podría haberlos preparado para la verdad que más tarde les retorcería el estómago. Sam insiste en que el hijo de John es completamente incontrolable, por eso lo enviaron hacia sus abuelos para que lo cuidaran. Es importante tener en cuenta que el niño puede haberse portado mal como resultado de su ambiente hogareño turbulento. Si bien John y Sam se concentraron en crear a las niñas, esto no es la verdadera razón y la verdad es más horrible de lo que puedes imaginar. La resistencia de Sam a responder las preguntas sin un abogado hace evidente que hay algo que no les está diciendo a los detectives, y es solo cuestión de tiempo hasta que descubran qué es. Fue una decisión muy inteligente por parte del oficial preguntar si hay algo de lo que no hayan hablado, ya que evita el tema de la delicada pregunta. Al igual que Kate y Catherine, Sam insiste en que no podrían haber hecho nada malo al tomar y esconder a las niñas, porque lo que a ellos concernía, John tenía la custodia total de ellas. Sin embargo, John le dijo al jefe de la policía Clark Christensen que las chicas no estaban con él y él se negó a decir dónde estaban. Sam no solo engañó intencionalmente a la policía cuando se escondió de Clark durante el arresto de John, sino que también continuó siendo un mentiroso en su entrevista a no mencionar que él y John tenían a las chicas con ellos. Al explicar cómo metió a las pequeñas en el barril, Sam no demuestra ninguna empatía por lo que debe haber sido un infierno para las niñas al estar atrapadas en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo sin comida ni acceso a un baño. Aquí Sam hace una larga pausa antes de responder la pregunta que los oficiales le hacen, dejando en claro que realmente no quiere responder. La reacción de Sam al descubrir que una de sus hijas tenía que ser hospitalizada es bastante insensible, parece no preocuparse y ni siquiera pregunta nada acerca de su pronóstico. Ahora pasamos al interrogatorio de Kate. Si bien es probable que John manipulara a sus padres y los explotara por dinero, es importante tener en cuenta que Kate y su esposa son adultos, también tenían la responsabilidad de mantener seguros a sus nietos y en cambio parecen haber ignorado las principales señales de advertencia sobre John. De hecho, actuaron durante toda la entrevista. Kate parece estar más preocupado por su situación financiera actual que la seguridad de cualquiera de sus nietos. Entre las amenazas de muerte, las condiciones de vida y el lavado de cerebro, está claro que la vida en el complejo de John era una pesadilla. Pero desafortunadamente, el culto tenía un secreto más profundo sobre el cual Micah finalmente advierte a los detectives. Finalmente, y luego de la declaración de Micah, varias piezas faltantes del rompecabezas encajan en su lugar, lo que explica por qué Sam estaba nervioso al hablar sobre los arreglos para dormir en el complejo. Es común que los depredadores elijan una víctima que ya está aislada o una que puede aislarse fácilmente. Es por eso que Sam y John separaron a las niñas mayores de los otros niños. El objetivo de un depredador es minimizar el riesgo de ser atrapado. Entre menos personas tenga el niño con quien hablar, menos probable es que reporten desinformación. También responde muchas preguntas sobre John y su relación con Micah, pues no debemos olvidar su inquietante brecha de edad. Aunque es claramente evidente que John tiene un historial de perseguir a menores, además también es común que los depredadores tengan un trastorno de personalidad antisocial, particularmente porque a menudo se necesita una falta extrema de empatía, no cumplir con el comportamiento legal, impulsividad, agresividad y la falta de remordimiento. Con esta nueva inquietante información en mente, los detectives intentan descubrir hasta qué punto John y Sam hicieron este acuerdo de desposar a la hija del otro para cuando sean mayores y puedan consentir un matrimonio con ellos. Catherine insiste en que ella y Kate habrían matado ellos mismos a John y Sam si algo les hubiera pasado a las chicas, pero si ella realmente hubiera creído que nada iba a pasar, entonces no habría sentido la necesidad de hacer la amenaza. Catherine explica además que hubo una especie de ceremonia de bodas y que la hija mayor de John, que entonces tenía 8 años, comenzó a referirse a sí misma como la esposa de Sam, mientras que la hija de Sam, que entonces tenía 7 años, dijo que era la esposa de John, pero por más horrible que sea, es solo el comienzo de las impactantes revelaciones que están por venir. Cada vez que Catherine está dando declaraciones inconsistentes, puede estar reteniendo información a propósito para evitar meterse en problemas. Como vimos antes, Catherine estaba muy preocupada por ser arrestada, por lo que evidentemente está preocupada por las repercusiones que podría enfrentar.
También es posible que si bien se dio cuenta de que las cosas con John, Sam y las niñas parecían mal, ella apartó esas preocupaciones porque era más fácil tomar el camino de menor resistencia. Probablemente era muy difícil para ella creer que su hijo lastimaría a un niño, así que simplemente decidió creer en él. ¿Se podría interpretar que sus declaraciones inconsistentes en la entrevista fueron un reflejo de sus propias dudas? Desafortunadamente sí. Katherine vio a Sam haciendo algo inquietante y aborrecible con su supuesta esposa, entonces es probable que John estuviera siendo igual de reprensible con la suya. En este otro momento, cuando Kate habla sobre el acuerdo matrimonial y la edad de consentimiento, pone mucha distancia entre él y los oficiales al sentarse e inclinarse en un rincón mientras habla. Es casi como si estuviera tratando de distanciarse del tema, porque en el fondo él sabe lo enfermizo que es realmente este arreglo. Kate justifica su falta de acción diciendo que las niñas estaban felices y no dieron ninguna indicación de que eran víctimas. Parece ser que Kate olvidó que John y Sam les lavaron el cerebro a estas niñas y las aislaron de la sociedad. Con estos factores en mente, sacar conclusiones sobre sus comportamientos no es una buena manera de determinar si estaban siendo o no abusadas. Al pasar a la declaración de Katherine, nos damos cuenta de que sus respuestas no se inmutan aun cuando le informaron que 2 de las niñas habían sido dejadas en un barril toda la noche. Esta es una gran señal de alerta. Cuando alguien está siendo interrogado y no muestra un nivel adecuado de preocupación por la situación, los detectives interpretan este comportamiento como una posible indicación de engaño. Katherine ni siquiera parece sorprendida cuando le dan esta información. De hecho, ni siquiera pregunta si los niños están bien y luego defiende las acciones de Sam, diciendo que él solo estaba tratando de hacer lo que John hubiera querido que hiciera. Su total falta de cuidado y empatía es realmente espantosa. Habiendo aprendido lo que pudieron de Kate y Katherine, era hora de que los detectives confrontaran a Sam. Y como era inevitable, las cosas pronto dieron un giro aún más horrible. Aunque Sam dice que Micah no es una fuente confiable, en realidad en la carpeta de los Caballeros de la Hoja de Cristal se le nombra como un miembro valioso del culto, que incluso tiene su propia descripción. Mientras la conversación avanza, una vez más, Sam menciona sus deseos de tener un abogado, pero él no solicita uno de manera inequívoca, y el interrogatorio continúa. Pudo haber sido una equivocación, pero en el interrogatorio Sam acaba de insinuar que él revisó ambas niñas para confirmar si aún tenían su himen. Esto no solo es horrible para una niña de 7 años, sino que su otra hija tiene solo 4 años. La obsesión de John con la pureza se explica con más detalle en las reglas de la carpeta de su culto. Además, el documento está lleno de definiciones de mujeres contaminadas y cómo sus maridos pueden limpiarlas. La discusión casual con el detective sobre cómo buscó imágenes del himen en línea para evaluar a su hija muestra que siente que todo esto está bien y es normal. También hay algunos signos de posibles mentiras en sus palabras. El tipo de respuesta sin compromiso que usa Sam le permite a la persona cambiar su respuesta si es necesario. Por ejemplo, si descubren señales de abusos en las niñas, Sam puede entonces afirmar que simplemente no sabía. Después de aún más presión por parte de los oficiales, finalmente el depredador admite que fue él quien revisó a su hija. Aunque no parece reconocer cuán inapropiado fue su comportamiento, sino que intenta justificarlo. Él sabe que las autoridades van a revisar a su hija en busca de signos de abuso y puede creer que al afirmar que ella nunca tuvo un himen en primer lugar, entonces puede estar protegiendo a John de las acusaciones. La renuencia de Sam a responder las preguntas es una gran señal de alerta. Si la respuesta fuera únicamente no, entonces no deberían tener ningún problema en decir eso. Sin embargo, si revisó a la hija de John, puede dudar en admitirlo para evitar meterse en problemas. Además, Sam usa otra frase de calificación mientras respondía a la pregunta afirmando que en su mente su relación con un niño de 8 años estaba por encima de lo grosero. Sin embargo, ya sabemos que en su mente las cosas no son aceptables. Según Sam, él solo estaba siguiendo las órdenes del líder John, quien dijo: "Te revelo la preciosidad de la virginidad, porque cuando un hombre justo toma para sí una doncella, entonces su vínculo se hace eterno por mi palabra y por su amor piadoso". El detective está haciendo un gran trabajo aquí para no dar la imagen de estar juzgando. Esto le brinda a Sam la mejor oportunidad para abrirse y revelar detalles que podría haberse guardado para sí mismo. Sam parece pensar que John pudo haber de algún modo darle permiso legalmente para revisar el himen de su hija. Esto demuestra cómo en su mente, él y John tienen el poder y el efecto sobre las chicas, tal y como si fuesen meros objetos de propiedad. También se ríe y bromea a pesar de la severidad del tema en cuestión. Cuando el detective le pregunta al sujeto si John pudo haber sido inapropiado con otros chicos, Sam duda por unos momentos y luego dice que no, para segundos después especificar que al menos no hasta donde él tiene conocimiento. Esta debería ser una pregunta muy fácil de sí o no para él, por lo que no tiene sentido que esté cambiando su respuesta aún en donde no se comprometa. Mientras el interrogatorio avanza, Sam menciona la lavandería,
lo que una vez más refuerza la idea de que están tratando de encontrar excusas de manera preventiva porque sabe que la policía encontrará evidencia en las niñas y en los contenedores de almacenamiento. Sam también les da a los detectives otra declaración de alerta cuando hace que parezca que toda esta situación era legal porque ambos padres estuvieron de acuerdo en ello. Lo cual obviamente no es cierto. Si algo ilegal sucediera entre estos hombres y sus hijas, entonces seguiría siendo ilegal independientemente de si se dieran permiso mutuamente. Los Caballeros de la Espada de Cristal tienen un pasaje que dice: el tiempo está cerca, incluso ahora, cuando los corazones de los padres comenzarán a volverse hacia los hijos y los corazones de los hijos comenzarán a volverse hacia los padres. Tal y como podemos escuchar en el material audiovisual original, Sam admite que se sintió atraído hacia una niña de 8 años, y lo peor es que no parece tener ni idea de lo equivocado que está esto. De hecho, solo le preocupa la legalidad de todo lo que él y John les han hecho a los niños. Sam parece no tener empatía por cómo sus acciones y las de John han traumatizado a los pequeños. Su capacidad para comprender las preguntas simples sobre su enfermiza atracción es un indicativo de lo severamente dañado que está este hombre. En el momento en que los detectives le dieron tiempo extra para reconsiderar cuál debería ser su próxima respuesta, se puede observar cómo Sam recompensó las preguntas para que fuera socialmente más aceptable decir sí. Esto probablemente fue un intento deliberado de evitar responder de si se sentía atraído por la menor, pues decir una mentira directa es muy estresante. Es por eso que los mentirosos a menudo tratarán de evadir la pregunta inicial. La forma en que Sam habla de un chico que muestra interés y está comprometido con su hija de 4 años pinta un cuadro muy inquietante. Mientras Sam hace sonar como si el acuerdo matrimonial no hubiera llegado a ninguna parte, la realidad grisácea fue muy diferente. En una entrevista con el FBI, este hombre, Robert Shane Rowe, compartió que comenzó a chatear con John en Facebook a fines de 2016 después de estar particularmente interesado en las revelaciones de John. Influenciado e intrigado por la naturaleza de estas revelaciones, Robert voló a Utah para tener una reunión con John y Sam el 25 de agosto de 2017 y pasó 3 días con ellos. Durante su interacción, John le informó a Robert que él era la encarnación literal de John el Amado, aparentemente decepcionado por lo que llamó una charla loca. Robert mostró poco interés en la iglesia, sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando ambos hombres amenazaron con quitarle la vida si revelaba información confidencial a alguien. Además, reveló cómo tanto John como Sam planearon atraer a sus esposas legales, incluida Mika, al desierto y dispararles mientras intentaban impedir su acceso a los niños. También compartió que John y Sam lo bautizaron a la fuerza con su iglesia y le ofrecieron una novia infantil, la hija menor de John. Y por si no fuese ya lo suficientemente turbio, le pidieron a Robert que verificara la pureza de la chica y según él, lo obligaron a pasar la noche con ella. Sin embargo, juró que nunca tocó a la niña. Luego regresó a California la mañana siguiente y nunca volvió a hablar con el dúo. Volviendo al interrogatorio, hay ciertas preguntas que Sam ha evitado contestarle al detective, aun si este ha podido recopilar información crucial sobre el caso. Información que lo lleva a la conclusión de que John y Sam aislaron a los niños en medio del desierto para poder continuar con sus abusos. Desafortunadamente, las únicas personas que podrían señalar a los dos hombres y decir exactamente lo que sucedió detrás de puertas cerradas serían las hijas de John y Sam. Sin embargo, obtener información de los niños no es tan fácil como simplemente preguntarles ¿qué pasó? Los niños tienden a ser más sugestionables que los adultos, por lo que los detectives deben tener mucho cuidado al interrogar para asegurarse de que no lo sean. Influir en el niño si lo interrogan por segunda vez podría hacerle creer que dio respuestas incorrectas la primera vez, por lo que necesita responder de manera diferente en un intento de complacer a los adultos. También puede ser una retraumatización hacer un repetir la entrevista. Por otro lado, es posible que una segunda entrevista con el mismo detective pueda permitirle que el niño se sienta más cómodo y por lo tanto esté más dispuesto a abrirse ya que ya han establecido cierta relación. Los detectives también tienen algunos consejos en caso de que los niños decidan abrirse con su madre. Aunque tomó algo de tiempo, finalmente las 4 niñas se sinceraron al respecto y relataron a lo que habían sido sometidas. Se reveló que no solo las 2 niñas mayores estaban comprometidas, sino que las niñas más jóvenes, ambas de 4 años, también estaban comprometidas con sus propios padres. Después de las admisiones de los niños, Sam fue acusado de 2 cargos de sodomía infantil, un cargo de bigamia infantil, un cargo de obstrucción de la justicia y un cargo de lascivia con un niño. John recibió cargos similares y se encontró enfrentando un cargo de sodomía infantil, un cargo de secuestro de niños, un cargo de bigamia infantil y un cargo de obstrucción de la justicia. Sam inicialmente se declaró culpable, sin embargo, 2 veces después intentó retirar esa declaración de culpabilidad. Según Sam, su abogado lo había armado con fuerzas para que se declarara culpable. También afirmó que estaba pasando por un problema de salud mental que le impedía actuar racionalmente. El juez rechazó el intento de Sam de retirar la declaración.
Mientras Sam intentaba protestar por su inocencia, John estaba duplicando su apuesta. Según los abogados, las negociaciones con John en gran medida no iban a ninguna parte, ya que el hombre estaba convencido de que sus acciones fueron sancionadas. John no expresó ningún remordimiento por el dolor y el trauma que causó. En cambio, afirmó que él era Jacob del Antiguo Testamento y que había sido enviado de regreso a la tierra para promover los matrimonios infantiles. John finalmente le dijo al juez que quería ser su propio abogado y declaró que había mucha verdad en los cargos presentados en su contra después de admitir su culpabilidad en el tribunal aparentemente accidentalmente. Tanto John como Sam fueron finalmente sentenciados a 26 años de prisión. El tribunal creyó que Kate y Catherine podrían haber evitado este horrible acto y haber protegido a las niñas. Así que como parte de sus sentencias, Kate pasó 48 horas en la cárcel del condado y Catherine cumplió 2 semanas de confinamiento domiciliario, cumpliendo 36 meses de libertad condicional, y se les obligó a pagar $25,000 de restitución a la madre de los niños. Desafortunadamente, la vida todavía es difícil para los niños. Según Micah, sus hijos están lidiando con el trauma que experimentan al vivir con su padre. Los niños le dijeron a su madre que Sam los acompañó millas hacia el bosque antes de abandonarlos. Micah también descubrió que sus hijos estaban tan acostumbrados al frío que tuvo que bajar la calefacción. Esto se debe a que el complejo donde vivieron los niños durante 3 meses no tenía electricidad o agua corriente. Además, desarrollaron miedo de la oscuridad por pasar tanto tiempo en ella. Sus hijos se habían acostumbrado a usar pañales en la cama porque hacía demasiado frío para ir al baño afuera por la noche y mojaban la cama con frecuencia. Y por si fuese poco, Micah se enteró más tarde de que Sam y John habían separado a los niños porque veían a sus hijos como competencia y amenazaron con matarlos si se acercaban mucho a las niñas. Cuando a la hija de John de 4 años le dijeron que su padre estaba siendo enviado a la cárcel, ella respondió: "Pueden simplemente matarlo". Micah dice que los niños están mejorando un poco más cada día y todo lo que podemos hacer es esperar que algún día puedan recuperarse por completo. ¿Qué opinas? Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y darle like al video para que pueda conocer tu opinión y seguir mejorando. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.